Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Pablo y Timoteo, probablemente en Macedonia y con planes de ir a Corinto, escriben acerca de algo que les hace sentirse bien. Si leemos los hechos, sabremos que no siempre la pasaban bien, eran arrestados, golpeados, perseguidos, expulsados, acusados. Siempre había algo o alguien haciendo que sus días fueran particularmente especiales, ¿no? Pero llegamos a este versículo. Porque nuestra satisfacción, caúgesis, nuestra jactancia, eso que nos hace mantener nuestra cabeza erguida, es el testimonio de nuestra conciencia. No que no nos hayamos equivocado, no que seamos perfectos, no que seamos mejores que el resto. Nuestra jactancia, nuestra satisfacción está en que nuestra conciencia no nos acusa, que nuestra conciencia no repite lo que otros dicen de nosotros, que nuestra conciencia da buen testimonio. Según Romanos 2, la conciencia es el conocimiento moral que Dios puso en cada uno de nosotros, y es una voz que tortura a quien cometió algo indebido, a menos que el perpetrador ya lo haya hecho tantas veces que su conciencia esté cauterizada, que significa que ya es como tejido muerto, quemado, que ya no cumple su función. Por eso ellos son tan cínicos y pueden volver a prometer, aunque lo saben, no van a cumplir, y pueden jurar sabiendo que son mentiras, porque son un show, son un espectáculo, son una farsa, son una simulación. Pero Pablo y Timoteo, que han ofrendado su vida al servicio de Cristo, hacen pausas reflexivas, de introspección, de autoevaluación. No es un juicio, porque en una carta anterior, Pablo había dicho: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Es decir, no me importa mucho el juicio o la opinión que ustedes tengan de mí. Y luego agregó: de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y en el versículo siguiente les dice: porque no estoy consciente de nada en contra mía, es decir, mi conciencia no me condena. Pero luego dice: pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Así que no es que no le interesan las opiniones, pero es que hay una que le interesa más que todas las demás juntas, incluida la suya, la tuya, la mía. Así que no son pausas para juzgarse, sino para analizar, para revisar el motor, para poner atención a que la máquina esté trabajando bien. Analizan sus decisiones, analizan sus acciones, pero no las filtran desde el ego o desde la cultura secular, sino desde la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Y agrega que no es una sabiduría conforme a la sabiduría carnal. Dice: porque nuestra satisfacción, nuestra jactancia es el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes, hacia la iglesia. Hay algo que quiero enfatizar el día de hoy. Quiero intentar dejar esto muy arraigado en sus mentes, en sus almas. Al interior de la iglesia de Cristo, hablando de la iglesia en general, de la iglesia del Señor, tenemos un mundo, por decirlo de alguna manera, tenemos un mundo de ideas equivocadas contra las que es muy difícil pelear, porque debemos escoger entre ser culturalmente aceptados, y no me refiero a la cultura secular, estoy hablando de la cultura de la iglesia, a ser culturalmente aceptados por la cultura de la iglesia, o ser bíblicamente precisos.
Y parece una decisión sencilla para quienes amamos la palabra, ¿no? Pero escoger la precisión bíblica sobre la aceptación pública eclesial implica perder plataformas, y a veces muchas, desde las que hubiéramos podido llevar el mensaje más lejos. Se cierran oportunidades, se acaban las invitaciones, y no me refiero a esos asuntos triviales para los que le sirven a alguno ir a predicar a las iglesias. No estoy hablando de fama, de reconocimiento o de retribuciones económicas. Todo eso es carnal. Tiene que ver con las plataformas que se nos privan desde las que hubiéramos podido llevar el mensaje más lejos. Querer ser cada vez más bíblicamente precisos nos aísla, nos censura, nos etiqueta. Y no solo eso, al final terminamos autoaislándonos, autocensurándonos, autoetiquetando. Les doy un ejemplo. Uno de mis debates más comunes es acerca de establecer para quién es la Gran Comisión, porque la perspectiva tradicional de la Iglesia evangélica desde hace muchos siglos es que la evangelización es tarea de todo creyente desde el momento mismo de su conversión. ¿Pero de verdad enseña eso la Biblia? Vamos a leer los dos pasajes más utilizados para hablar del tema, Mateo 28 y Marcos 16. En Mateo 28, y voy a usar la versión más usada en español, la Reina Valera versión 60, porque es como se ha anunciado más este mensaje. Versículos 19 y 20 leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se lo dijo a todo creyente? Yo sostengo que no es así como se explica. En los versículos anteriores, leemos específicamente que eso fue una interacción entre Jesús y los apóstoles. Mira, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Pon atención. No estamos hablando de las multitudes que a veces los seguían, o de esos 500 que eran frecuentes, o ni siquiera de esos 120 que perseveraron hasta el Pentecostés tras la crucifixión. Esto aquí es una narración de algo que sucedió entre Jesús y sus 12, que en ese momento ya eran 11, porque Judas ya no estaba entre ellos. Ellos, los 11, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿quiénes? Los 11 le adoraron, pero algunos dudaban de quiénes de los 11. Y Jesús se acercó, ¿a quiénes? A los 11, y les habló. ¿A quiénes? A los 11. Les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quiénes lo dijo? A los 11. Vayamos ahora a Marcos 16. Leamos a partir del versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los más pentecostales extienden la lectura hasta el versículo 18. Vamos a hacerlo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes? Los que creen. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen. En Marcos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos. ¿A quiénes? A todo creyente desde el momento mismo de su conversión. Insisto, no. ¿Cómo que no, brother? Ahí dice a los que creen. Yo creo, se refiere a mí. ¿De verdad? Leamos el contexto a ver qué quiere decir Cristo y a quién se lo dice. No comencemos en el 15. Regresemos un versículo más para aclarar las dudas. Vayamos al versículo 14. Finalmente se apareció. ¿A quiénes? Aquí lo dice. A los 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿A quiénes? A los 11. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. ¿Ves por qué está hablando Jesús de las señales que seguirían a los que creyeran? ¿A quiénes les está diciendo eso? A los 11. Y a los 11 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién? A todo creyente desde el momento mismo de su conversión, insisto, repito, no. Hace tiempo estaba dando un curso de evangelismo a un grupo de estudiantes de varias congregaciones y el debate se puso intenso. Alguien me dijo que manipulé la Biblia porque yo dije que Mateo 28 era una interacción entre Jesús y los apóstoles, pero que el texto no habla de los apóstoles sino de discípulos. Y lo volví a repetir de la misma manera aquí en el video porque quería mostrárselos. Él decía que en la iglesia no somos apóstoles, pero todos somos discípulos. Y tiene razón en eso último. Pero lo que no apreciamos en este texto es que en ese preciso momento esos 11 dejaron de ser discípulos y se convirtieron en enviados. Es decir, apóstoles. Ya no iban a estar a los pies literales del maestro, sino con sus pies en los caminos y carreteras y callejones y rincones de todo el mundo. Habían sido enviados. Recuerda que apóstol significa enviado. A mí me parece claro que ambas lecturas apuntan a aquellos que primero habían pasado tiempo con Cristo, años aprendiendo de Él, para después ser enviados. Así que mi postura es firme y es esta. La gran comisión es para todo creyente, sí, pero no para que participe desde el momento mismo de su conversión. Es una tarea que debe reservarse para quien tiene una relación sólida con Cristo y que ya conoce mejor las Escrituras y que puede explicar con claridad el Evangelio. Esa es la razón por la que han salido tantas tonterías hacia el mundo a través de predicación de gente inexperta, sin conocimiento bíblico y sin entendimiento de lo que es el Evangelio. Y no digo esto con gozo, lo digo con mucho dolor, porque entender esto me hizo reagendar mi vida y reorganizar los planes para la iglesia. Porque no quería hacer de ustedes creyentes al vapor, no quería hacer de ustedes cristianos de microondas. Sí entiendo la urgencia de llevar el Evangelio. Pablo mismo la comparte en Romanos 10, donde el versículo 14 le leemos decir: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero la respuesta no es que todo mundo predique. La respuesta es que los que predican hayan sido enviados. Lo leemos en el versículo 15 que comienza diciendo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay una urgencia de llevar el Evangelio. Lo que no nos urge es enviar a todos ya. Lo que sí nos urge es entrenar, capacitar y enseñar a tantos como podamos para que primero pasen tiempo con Cristo y conozcan de la palabra y después sean enviados. Pero solo por defender esa idea que para mí es claramente expresada en el pensamiento bíblico, he sido etiquetado como sospechoso de enseñar el error. Insisto, la iglesia se ha llenado de un mundo de ideas equivocadas contra las que es muy difícil pelear porque debemos escoger entre ser aceptados o ser precisos. ¿Qué queremos escoger? ¿Qué debemos escoger? O más precisamente, ¿qué vamos a escoger? Es un desafío que cada uno de nosotros debe responder. Parece fácil que Pablo exprese nuestra satisfacción, nuestra jactancia, es el testimonio de nuestra conciencia. Qué fácil se lee, pero qué difícil debió ser llegar ahí. Tener que sacrificar la opinión de la gente, tener que crucificar la cultura de la iglesia a pesar de lo que vayan a pensar de ti. Y decir lo que debes decir y hacer lo que tienes que hacer. Te doy otro ejemplo. En Mateo 2 cierra de la siguiente manera: pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea.
Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. ¿Jesús era nazareno? Por esa interpretación se le atribuye un supuesto cabello largo, una supuesta abstinencia al vino, etc. Pero, ¿Jesús era nazareno? Los nazarenos eran personas, que podía ser un hombre o una mujer, número 6.2, que hacían un pacto temporal de consagración. Temporal. Hacían un voto, es decir, dedicaban algo de su vida al servicio de Dios, una porción de su tiempo, solo una porción. Pero hay un problema muy grande con esa interpretación de Mateo 2. Dice que se fueron a vivir a Nazaret, ahí está en griego, para que se cumplieran las profecías. Esto es muy importante. Para que se cumplieran las profecías. Para eso se fue ahí. Para que se cumplieran las profecías de ser llamado Nazoraíos. También en griego. Pero ¿dónde están tales profecías? Hasta ahora nadie ha podido mostrarme alguna y lo he debatido muchas veces. Entonces, ¿qué entiendo que quiere decir Mateo 2? La tierra de Israel, o el territorio de Israel en hebreo se dice Eretz Israel. El término se lee de derecho a izquierda en hebreo. Eretz es tierra o territorio. Nazaret viene de dos palabras. Una es Eretz, tierra o territorio, y la otra es Nacer, que significa brote o vástago de una planta o el renuevo de una planta. Y tras el dominio heleno de Alejandro Magno, se llevó ese término en hebreo al griego como Nazaret para adaptarse a las fonéticas de la época, como cuando siglos después, bajo el dominio árabe, se llevó a esa lengua como al-Nazira. Pero en los tiempos de Cristo, incluso con el dominio romano, el griego seguía siendo la lengua práctica del imperio. Así que ser de Nazaret era ser llamado Nazoraíos, alguien del territorio de Nacer. Y cuando a Cristo lo identifican con ese lugar en el que creció, lo identifican con un término con el que sí había sido anunciado por los profetas. Les doy unos cuantos ejemplos. En Isaías 11:1 dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, en una profecía mesiánica. Isaías 53, un pasaje que claramente habla de Cristo, dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. En Jeremías 23, cuando viene este anuncio mesiánico, dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Zacarías 3 dice: yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Entonces Cristo no era nazareno, como quien hizo el voto de Números 6, era el vástago anunciado por los profetas. Lee Números 6. Un nazareno no bebe vino. Pero ¿cuál fue el primer milagro de Cristo? Juan 2, hizo vino. Y antes de que alguien insista en esa idea indemostrable de que el vino de las bodas de Caná era solo jugo de uva, aunque el versículo 10 implique lo contrario, dejemos eso para cualquier otro debate, no para este en el que estamos hablando del supuesto nazareato del Señor. Porque si hubiera sido nazareno, con el voto de Número 6, ni siquiera jugo de uva le era permitido beber. Mira, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Entonces, ¿qué bebió en la última cena? ¿De qué copa habla Pablo en 1 Corintios 11, donde dice que el Señor bebió la copa? Y si no era vino, ya tenemos otro problema: explicar algunos versículos de lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11. Vuelvo a insistir, la iglesia se ha llenado de un mundo de ideas equivocadas contra las que es muy difícil pelear, porque debemos escoger entre ser culturalmente aceptados o ser bíblicamente precisos. Insisto, culturalmente aceptados no me refiero a la cultura secular, me refiero a la iglesia.
¿Te has preguntado por qué acostumbramos bendecir o santificar los alimentos cuando vamos a comer? Creemos estar siguiendo las indicaciones bíblicas, ¿no? Pero eso es más un asunto de la cultura eclesial que de la enseñanza bíblica. Y sí, muy probablemente salten a la mente de algunos versículos bíblicos donde se habla de bendecir los alimentos, ¿no? Pero búscalos y lee de nuevo cada historia narrada en esos pasajes, pero pon atención al contexto. Nunca se refieren a un alimento ordinario. Nunca. En Mateo 14:19, Marcos 6:41 y Lucas 9:16 es la narración del milagro con los 5 panes y los 2 peces. Y además no quieras ser muy quisquilloso, porque me he topado con gente así. Porque ahí no dice nada de cerrar los ojos. Cada lectura de esas repite que Cristo más bien levantó los ojos al cielo. Así que o eres muy quisquilloso con todo, o me explicas por qué en un detalle sí y en otro detalle no. Luego en Marcos 8:7 leemos de otra anécdota donde Cristo bendijo 7 panes y unos cuantos pececillos antes de comer y alimentó una multitud. Y poco antes de la muerte física de nuestro Señor, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 24, nos dicen que Cristo, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan y lo bendijo. Y Pablo, hablando de eso, en 1 Corintios 10, donde nos instruye sobre la cena del Señor, nos dice que bendecimos la copa de bendición. Pero lee todos esos pasajes con calma, cada uno de ellos. Cuando bendecimos o santificamos algunos alimentos es porque esos alimentos no son para nosotros, son de Dios para un propósito más importante que nuestra alimentación cotidiana. No se bendice o santifica la comida ordinaria, sí la que testifica de algo, de la palabra o muestra el poder de Dios. La próxima vez que vayas a los tacos y los bendigas, con esos 2 o 3 tacos dales de comer a todos en la taquería y luego les predicas de Dios. Bendecimos los elementos que usamos para las fiestas bíblicas. Bendecimos los elementos que usamos para la cena del Señor. Bendecimos la comida de los ágapes, porque esas no son comidas ordinarias y no debemos dejar que lo sean y no debemos tratarlas como si lo fueran. Y las comidas ordinarias no deben ser tratadas como alimentos especiales, cada cosa donde va. Dios no nos pidió bendecir nuestra comida ordinaria antes de comerla. ¿Sabes lo que sí nos pidió hacer en relación a ella? Nos pidió bendecir a Dios en agradecimiento después de comerla. Deuteronomio 8:10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Ahora, lo que quiero enfatizar no son puntos de debate. Esos son solo ejemplos de que la iglesia se ha llenado de un mundo de ideas equivocadas contra las que es muy difícil pelear. Por eso, esas palabras de Pablo saltan a mis ojos. Tener la satisfacción de una conciencia que da testimonio de su santidad y de su sinceridad. Pero en medio de todo eso, Pablo entiende que eso no es resultado de buenas elecciones, sino de Dios que lo ha llevado por ese camino. Ese autoanálisis no era para llenarse de orgullo, sino de gratitud a Dios que lo condujo hacia allá. Y dice, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. No es porque somos sabios o leídos o estudiados, no es la sabiduría de nuestra carne, es por la gracia de Dios, es en la gracia de Dios, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. No comunicamos política. No comunicamos deportes. Tenemos posturas ideológicas, por supuesto, y tenemos gustos deportivos, sí, pero ese no es nuestro mensaje. El asunto en nuestros discursos, en nuestras charlas, en nuestros consejos, en nuestras videollamadas, en nuestras conversaciones, en nuestras enseñanzas, no debe ser otra cosa sino lo que está escrito. Y lo que está escrito
Anhelo que lo entiendan con claridad y anhelo entenderlo con claridad y anhelo que estemos listos para que lo podamos también comunicar con claridad a otros. Ese es el anhelo de Pablo. Lee sus cartas y lo verás. Y también ha sido mi anhelo desde que lo entendí. Y espero que en aquel día, cuando estemos ante Cristo, pueda voltear a verles con gozo, habiendo sido testigo de su crecimiento en el Señor y de saber que en medio de un mundo de opiniones, ustedes abrazaron la palabra. Ustedes prefirieron la precisión bíblica. Que esa sea nuestra satisfacción. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.